Bueno, seguimos en Entreverado. Recuerden las redes sociales, Entreverado TV para Instagram, Facebook y Twitter. Y el teléfono 0426-056-2177 para la mensajería de texto. Seguimos con el camarada Fernando López, uno de los hombres más integrales de lo que fue la lucha armada en Venezuela, combatiente urbano y combatiente guerrillero. Fernando, te decía, te lo dejaba en el aire. ¿Por qué la lucha armada en Venezuela y en América Latina? No diría solamente que en Venezuela y América Latina, en el mundo. Es decir, la lucha armada ha sido, yo creo que la más antigua, pues, forma que han tenido los pueblos para quitarse de encima a los opresores. Ahí veíamos en ese documental, pues, de Rómulo Betancourt, producto de una altísima represión, los pueblos se vieron en la necesidad de irse a la clandestina y hacer la lucha armada. Y era lo que realmente garantizaba la toma del poder político. Lamentablemente hemos visto que los experimentos que se han dado a nivel de Latinoamérica en relación a procesos electorales, bueno, tenemos Chile, Bicho en Grenada, Jacobo Arbenz en Guatemala, bueno, paren ustedes de contar. Ya vea lo que está ocurriendo actualmente en Latinoamérica. Argentina cayó, ¿verdad? Evo Morales parece ser perdió por un porcentaje muy bajo las elecciones para poder reelegirse. Aquí en Venezuela perdimos nosotros la Asamblea Nacional. O sea, se viene dando una historia. ¿Tú crees que esto viene a ratificar que la vía electoral no es la vía más idónea para la toma del poder de la clase trabajadora dentro de lo que es la teoría marxista de la asunción del poder de los oprimidos? Sí, porque es que es un problema de lucha de clase. Y mientras prevalezca el problema de lucha de clase y el aparato capitalista exista, indudablemente que la vía más idónea para la toma del poder no es la vía electoral, pues. Eso fue creación, pues, simplemente de la burguesía, porque ellos tenían la ventaja. Mira, uno de los ejemplos en Latinoamérica que nos ha permitido decir que esa es la vía que creó la burguesía para mantener y sostenerse, mantener el poder, llegar al poder y sostenerse en el poder es Nicaragua, pues. Yo recuerdo que Nicaragua, después de 10 años de revolución sandinista y tomando el cielo por asalto, como se hace una revolución, porque no conozco una revolución que sea pacífica, o si hablamos de revolución tiene que ser algo radical, pues. Después de 10 años, el Frente Sandinista perdió el poder a través de la vía electoral y tuvo 20 años de atraso. Fernando, en la construcción del socialismo. Hoy día en Venezuela, la izquierda en el poder por la vía electoral, gracias a lo que fue la asunción del poder del comandante Chávez. América Latina parece que sufre un nuevo embate. Los gobiernos progresistas parecen que están cediendo frente a las intenciones del nuevo orden mundial, de los intereses proimperiales. Sin embargo, nosotros vemos cómo en Venezuela la derecha plantea una especie de nuevo pacto de punto fijo. Un pacto que llevó entre sus objetivos la pacificación. ¿Cómo fue esa pacificación después del pacto de punto fijo? Bueno, yo creo que son los mismos actores, ¿oíste? O sea, yo no veo ninguna diferencia entre el pacto de punto fijo de los verdes y los blancos, y ahora hay los amarillos, ¿no? Porque también está URD que representaba el color amarillo, pero yo no veo ninguna diferencia ahora entre ellos, porque igual vemos los copellanos de Nuevo Cuño, que son la gente de Primera Justicia, vemos los copellanos de Nuevo Cuño, que son el progresismo que representa el gobernador del estado Lara, y vemos a los adecos de Nuevo Cuño, que son Voluntad Popular, y ABP, pues la que yo digo que son adecos borrachos y pendencieros, ¿no? El logotipo es un gallito frenado, que es donde está el edesma. Entonces son adecos y copellanos de Nuevo Cuño, son los mismos actores, tienen la misma tendencia política e ideológica, y no veo la diferencia. Un nuevo pacto de punto fijo, no. Se han renovado como fuerza política, pero son los mismos actores. Mira, vamos a ver un video de quienes creen que la derecha representa el cambio. Henry Ramos Alú, proponiendo algo. Pacto de punto fijo, la traición al pueblo.
El Pacto de Punto Fijo, firmado el 31 de octubre de 1958, fue un acuerdo de gobernabilidad mediante el cual los actores políticos y sociales, junto a Fedecámaras, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, se comprometían a defender la democracia representativa como forma política y al capitalismo en el ámbito económico. En lo que podría considerarse como un llamado a la redición del puntofijismo, el dirigente ADECO Henry Ramos Ayub planteó hoy la creación de una alianza que reúna a partidos políticos, opositores universitarios, ONGs y dirigentes como Antonio Ledesma y Leopoldo López. Esto para evaluar cómo enfrentar el proyecto socialista en las próximas elecciones. Deberíamos comenzar de una vez, tanto que se nos ha criticado en la oposición que no presentamos programas, que siempre ponemos el eslogan por encima de la propuesta de fondo. Que a lo que propone el gobierno no le contraproponemos nada. En esos hechos, donde hubo desbordamiento, hubo muchos excesos, que yo recuerde, los civiles no matamos a nadie. Que yo recuerde, los civiles no matamos a nadie. Que yo recuerde, los civiles no matamos a nadie. Los que llaman a contrición, que llamen a contrición a las Fuerzas Armadas que salieron y mataron, Fuerzas Armadas que salieron y mataron, Fuerzas Armadas que salieron y mataron. A confesión de parte del relevo de prueba, ellos mismos dicen que no tienen programa. ¿Qué opinas tú de esa posición de Ramos Ayub? ¿No? Es decir, hasta en el tono de voz ellos quieren imitar, así como nosotros decimos que queremos ser como el Che, así mismo ellos dicen que quieren ser como Rómulo, pues. Y evidentemente, pues ahí está la posición de un ADECO de viejo cuño, acompañado por los ADECOs de nuevo cuño, como son Voluntad Popular, ABP, bueno, y los copellanos de nuevo cuño. Porque hay una cosa, en estos momentos en la Asamblea Nacional, los únicos partidos que existen como partidos políticos son los del Polo Patriótico. Porque recuerden ustedes que ellos inscribieron una tarjeta que es la MUP, la tarjeta de la MUP, y esa tarjeta simplemente desapareció todos los partidos políticos de la derecha, porque sería interesante saber, pues yo hablaba con mi compañera en el programa de radio que tenemos, sería interesante saber cuántos votos tiene realmente desde el punto de vista electoral Acción Democrática, cuántos votos tiene Primero Justicia, porque lamentablemente ellos se escondieron detrás de un partido político y se están planteando nuevas situaciones que son las mismas situaciones del pasado, con la diferencia que en esta ocasión ellos quieren retomar el poder. Que no se nos olvide que Acción Democrática, COPEI, mandaron durante 40 años, es decir, 4 décadas, y entonces dicen que nosotros en 16 años hemos acabado con el país. No, simplemente no hemos podido tomar el poder político totalmente, porque quien tiene el poder económico tiene el poder político, y ellos siguen teniendo, y hay que decirlo, y es así, ellos siguen teniendo el poder económico representado por Fedecámaras, bueno, y ya vemos cómo ellos a través del saboteo económico han logrado pues captar una cantidad de gente, porque nosotros hemos cometido unos errores muy graves en estos tiempos, que son, bueno, simplemente que nosotros desde el punto de vista político e ideológico no hemos preparado realmente al pueblo, y en eso hemos cometido errores y hemos pecado mucho. No hemos preparado al pueblo, es la conclusión de Fernando. Yo quiero leer algunos de los mensajes que vienen llegando. Dice que viva el comandante Magoya, digno ejemplo de lucha. David Mejía de la comunidad socialista guerrera Ana Soto. Buenas noches, camarada, ¿cómo está? Jorge Suárez, saludos revolucionarios, le deseo mucho éxito en este programa. Le recuerdo la audiencia. Buenas noches, hermano. Me gustaría trabajar con ustedes para apoyar este proceso. ¿Dónde me puedo dirigir? Bueno, comunícate con la producción, el teléfono donde envías mensajes. Perfectamente. Camarada y amigo Roldán, saludos revolucionarios, socialista en sintonía. El programa está muy bueno, recordar es vivir. No olviden lo que hicieron los ADECOs. Tienes 30 segundos, Fernando, para darle un mensaje a la audiencia. Bueno, que no se dejen embaucar. A los que nos tocó vivir una época de mucha represión, a todos aquellos que cayeron en combate y a muchos inocentes que cayeron y fueron torturados por los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, si regresaran nuevamente al poder volverían a hacer lo mismo y quizás hasta peor. Entonces no se dejen engañar, no se dejen embaucar.
Ellos prometieron que iban a acabar con la cólera, que iban a acabar con todos los males que ellos dicen que existen en este gobierno. Y no fue así. Es más, yo creo que a quienes menos le conviene en estos momentos el gobierno es a la derecha, porque la crisis que vivimos en estos momentos, producto de la baja de los precios del petróleo, ellos también la van a vivir igualito. Y bueno, no dejarse engañar, siempre ver y recordar el pasado. Tenemos necesariamente que rescatar nuestra memoria histórica, saber qué pasó, porque eso puede volver a repetirse. Y por eso es que la lucha armada sigue latente en Venezuela y con todos los pueblos del mundo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Esta es tu tribuna, esta es su tribuna. Fernando López, combatiente guerrillero de la unidad táctica del PRB y del Frente Américo Silva. Hoy, homenaje al comandante Magoya, analizando lo que es la lucha armada en Venezuela, el porqué de la lucha armada, su vigencia en este momento histórico que vivimos. En el próximo Negro tendremos a la camarada Dilcia Petit, otra combatiente, inclusive combatiente con el comandante Magoya, que viene a compartir con nosotros también lo que es su visión de lo que es la lucha armada en Venezuela. Seguimos, les recordamos, Entreverado TV, y en el próximo segmento comenzaremos entonces a también leer lo que es la interacción a través